El día lunes 16 de octubre comienza a regir en Chile una nueva modificación a la resolución exenta relacionada a las medidas de control de la pandemia por la COVID-19 y que relaja algunos de los controles propuestos. Esta resolución lleva apenas un día publicada en el Diario Oficial y he visto que se ha comentado harto poco de ella. Así que en este video te comento por qué sí es importante hablar más de estas medidas y cómo esto puede generar un daño a la salud pública. Hola YouTube, soy el Doc Diego y espero que ustedes y sus seres queridos estén excelentes y que tengan un muy buen día. Pero el día de hoy quiero hablarles sobre algunos cambios que están a punto de introducirse o que ya fueron introducidos dependiendo de cuándo estén viendo este video por parte del Ministerio de Salud y su Subsecretaría de Salud Pública en Chile. El sábado 24 de octubre, que sería ayer al momento de grabar este video, se publica la resolución externa número 591 que tiene relación con las medidas de control de la pandemia por COVID-19. Ahora, las modificaciones que parecen menores pueden ser inmensamente relevantes, pero ya les cuento un poquito de esto porque primero, si me permiten, quiero leer las modificaciones porque esto es súper importante. Un segundo. Reemplácese el numeral 11 por el siguiente. 11. Dispóngase que las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen, deban cumplir con la medida de cuarentena por 14 días. Esta medida tendrá el carácter de indefinida hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. No estarán obligadas a guardar cuarentena a las personas que cuenten con un resultado negativo de COVID-19. Si el resultado se ha realizado en el extranjero, este no deberá tener una antigüedad superior a 72 horas, contadas desde el momento de ingreso a Chile. El test realizado en el extranjero debe ser por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de dicho país. El contar con un test negativo al ingreso al país no es garantía de no tener la COVID-19. Durante el periodo de incubación del virus, es decir, desde que una persona se infecta hasta que se establece la enfermedad de la COVID-19, la carga viral del SARS-CoV-2, que es el virus que produce esta enfermedad, es tan baja que es muy improbable que sea detectado. Y este periodo, según la información más actual que tenemos de momento, sería en promedio de 6 días, pero puede ir entre los 2 hasta los 22 días. Antes hablábamos de hasta 14 días, pero hoy en día existe evidencia de que puede ser un poco más. Entonces, de que un examen salga negativo en los últimos 3 días no nos entrega la seguridad de nada. Esa es la razón de por qué, por ejemplo, no le hacemos exámenes a las personas que han sido expuestas al virus y que califican como contactos estrechos, ya que un examen negativo no descarta que se hayan contagiado. Pero bueno, además dicen que el examen realizado en el extranjero debe ser por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de dicho país. Esto es otro problema porque la certificación de calidad que puede haber tenido ese laboratorio es súper variable dependiendo del país de que se trate, existiendo criterios más o menos rígidos. Además, ¿cómo puedo saber que estoy viendo un examen reconocido por la autoridad sanitaria de ese país? Y por último, ¿se irá a realizar realmente que se cumpla con esta garantía de calidad? ¿Cómo lo revisamos? Otros países que sí han sido exitosos en el control del virus, como Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia, Singapur, exigen una cuarentena a todas las personas que vengan del extranjero. Singapur, por ejemplo, solamente permite excepciones de países calificados como de bajo riesgo, en donde se les permite ingresar con una PCR negativa o con una cuarentena más corta, pero solamente de esos países. Islandia lo logró entender de mala forma. El 15 de junio dijeron, bueno, todos los que tengan exámenes de afuera, mientras tengan un examen negativo, pueden evitar la cuarentena obligatoria. Y después de un mes, los casos empezaron a aumentar. Ya en agosto dijeron, ok, suficiente. Todos entran ahora con una primera PCR cuando lleguen y una segunda 5 días después de llegar, y tienen que cumplir igual la cuarentena. Otros países como los Emiratos Árabes hacen exactamente lo mismo. Y con la PCR existe este gran dilema. Si te haces el examen muy pronto, es más probable obtener un falso negativo. Si te lo haces muy tarde, el examen puede ser más fidedigno, pero más difícil puede ser coordinar el viaje. Sobre qué tan confiable puede ser el examen de PCR, les dejo por aquí mi video que responde a esa pregunta. Y sobre cómo podría ayudar o no el uso de test rápido, les dejo este otro video por ahí para saber más sobre ellos. Y ahora sigamos leyendo qué otras modificaciones aparecen en este texto. Incorpórase el siguiente numeral 44 bis nuevo en el acápite 9 del capítulo 1. 44 bis se autoriza la realización de oficios religiosos, ritos y ceremonias de las distintas comunidades religiosas en sus respectivos cultos en las localidades que se encuentran en paso 2
3, 4 o 5, sujeto a las siguientes reglas. A. Los oficios, ritos o ceremonias no podrán exceder las 2 horas de duración. El aforo máximo de los espacios donde se efectúe el oficio, rito o ceremonia, ya sean cerrados o abiertos, no podrá exceder de una persona por cada 4 metros cuadrados útiles. C. Debe darse estricto cumplimiento a las medidas sanitarias según el paso en el que se encuentra la localidad donde se emplaza el espacio donde se celebrará el rito, oficio o ceremonia. En ningún caso podrá celebrarse un oficio, rito o ceremonia en localidades donde se encuentren en cuarentena, ya sea en paso 1 o en paso 2 durante los fines de semana y feriados. C. Reemplaza el numeral 68 por el siguiente. 68. Se permite el funcionamiento de cines, teatros y análogos sin venta o consumo de bebidas y alimentos hasta el 50% de su aforo y guardando una distancia mínima de 1 metro de los asistentes. D. Añades un numeral 68 bis nuevo del siguiente tenor. 68 bis. Se permite el funcionamiento de gimnasios abiertos al público sujeto a las siguientes reglas. A. No está permitido el uso de camarines ni lugares cerrados que no sean absolutamente esenciales para el adecuado funcionamiento de las actividades deportivas del gimnasio. B. La distancia entre las máquinas de ejercicio deberá ser de un mínimo de 2 metros entre ellas. C. El aforo en la sala de máquinas no podrá superar una persona cada 10 metros cuadrados. D. En el caso de las clases grupales, no podrá haber más de 10 personas en cada sala distanciadas al menos 2 metros entre ellas. E. Se deberán establecer los horarios de atención diferenciados. Cada asistente podrá permanecer un máximo de 1 hora en el gimnasio, periodo en el cual solo podrá hacer uso de una sala o asistir a una clase grupal. Entre cada turno, el gimnasio deberá sanitizar las salas y ventilarlas por 30 minutos. Las modificaciones comienzan a regir a partir del día 19 de octubre del 2020. Acá hay otros problemas. Por una parte, son los lugares cerrados con mala ventilación, donde se produce contacto prolongado con otras personas, donde más riesgo de contagio existe para la COVID-19. Y bueno, en esta definición caen los cines, teatros, iglesias, sedes sociales y algunos gimnasios cuyas restricciones se relajarían desde ahora. En Chile, el gobierno elaboró una política pública para el enfrentamiento de la pandemia denominada Paso a Paso, que cuenta con 5 etapas, desde la primera, de la cuarentena, hasta la última, de apertura avanzada, que se establecen según ciertos indicadores sanitarios para cada comuna. El peor escenario, como pueden imaginar, es estar en el paso 1, pero todas estas restricciones que antes sí estaban consideradas a nivel nacional se levantarían desde el paso 2, literalmente apenas saliendo del peor escenario que podríamos tener en una comuna. Quizás estas medidas podrían tener más sentido en lugares donde ya se encuentran bien avanzados en los indicadores sanitarios y exista mucho menor riesgo de contagio para la población, como por ejemplo en un paso 4, pero en un paso 2. ¿De verdad? Hoy existe amplia evidencia para definir que la COVID-19 genera eventos de superdiseminación, donde solo unas pocas personas con la infección infectan a muchos. En Hong Kong, donde se ha realizado un espectacular trabajo de trazabilidad de los casos, descubrieron que los peores escenarios de diseminación del virus ocurrían en entornos sociales, como por ejemplo bares, restaurantes, bodas y sitios religiosos. Existen algunos estudios que nos hablan del riesgo de contagio en lugares cerrados. En algunos de ellos se habla de que el riesgo de contagio en un lugar cerrado es de 20 veces más que en lugares abiertos. Y esa normativa justamente aporta a relajar las restricciones sobre estos espacios de mayor riesgo de contagio. Si tomamos uno de los estudios más recientes que salió hace apenas unos 4 días, donde se simuló la liberación de aerosoles, que son partículas pequeñas y gotitas de las secreciones respiratorias de una persona, simulando una persona infectada utilizando mascarilla dentro de la cabina de un avión de pasajeros, se encontró que el riesgo de contagio era bastante bajo y que el uso de mascarilla mitigaba mucho ese riesgo. Pero en este escenario de simulación solamente se consideró un pasajero infectado en toda la aeronave, no se consideró que podía deambular por la misma y el avión tenía sofisticados sistemas de filtración de alta eficiencia de partículas, incluso mejores que los que uno podría encontrar en una sala de aislamiento de un hospital. Por lo que ese escenario dista mucho de lo que podríamos ver en la vida real con, por ejemplo, la realización de una ceremonia en una sede comunitaria. Además, pensemos en una iglesia. ¿Quiénes son las personas que habitualmente vemos en una de ellas? ¿Cuál es su edad promedio, por ejemplo? ¿O son habitualmente personas jóvenes o de edad avanzada? ¿Y cuál es el riesgo de muerte de las personas de mayor edad de esta enfermedad? Exacto. Y ni siquiera hablemos de cómo se fiscalizaría el cumplimiento de estas medidas. En Chile, el hacer un cumplimiento efectivo de las restricciones durante la cuarentena o durante los toques de queda ha sido un problema gigante. Por lo tanto, considerar que ahora además se tengan que realizar fiscalizaciones adicionales para revisar que esta medida se cumpla de forma adecuada, especialmente en comunas más pequeñas que poco o nada de atención ni recursos logran recibir, parece sumamente difícil. Y miren, es claro que para la economía el efecto de la COVID-19 ha sido horrible y que necesitamos de todas formas reactivar la economía de miles de pequeñas y medianas empresas que han estado en pésimas condiciones a lo largo de las cuarentenas y de las restricciones sanitarias. Pero
¿Saben cuál podría ser una mejor forma? Ayudar a que se genere un negocio más seguro y más sustentable. Ayudemos, por ejemplo, a que los gimnasios trasladen sus operaciones a lugares al aire libre o celebrar las misas en lugares abiertos, porque entre antes nos recuperemos, mejor será para nuestra economía y para la salud mental de nuestra población. Pero para eso, nuestras medidas deben evaluar adecuadamente el riesgo al que sometemos a millones de personas. No subestimemos el virus. Más aún cuando hay varias decenas de países que ya nos han mostrado qué ha funcionado y qué no, por favor evitemos cometer los mismos errores que ellos ya cometieron. Tenemos una posición privilegiada para no cometerlos. Por lo tanto, parece lógico hacer las cosas de manera más correcta. Y bueno, eso es todo. Ya un año de uno de los movimientos sociales más importantes de toda nuestra historia como país, espero que podamos ir construyendo un mejor Chile. Si les gustó este video y les preocupa tanto como a mí el impacto que pueden tener estos nuevos cambios sobre una nueva ola de contagios, compartan este video, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido de salud pública, de medicina y de todos sus temas afines. Un abrazo gigante para todos y adiós.